La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, culminó en Europa con la Batalla de Berlín, una de las confrontaciones más intensas y significativas de la guerra. Este enfrentamiento no solo marcó el fin del régimen nazi, sino que también estableció el escenario para la Guerra Fría, que definiría la política global durante las siguientes décadas. Pero ¿qué pasó exactamente en esta última batalla? Quédate con nosotros hasta el final para conocer los detalles de la historia. Suscríbete para que no te pierdas de más capítulos y comencemos. A principios de 1945 la Alemania nazi estaba al borde del colapso. Las fuerzas aliadas occidentales habían liberado gran parte de Europa occidental y avanzaban rápidamente hacia el corazón de Alemania desde el oeste. Mientras tanto, el ejército rojo soviético, después de liberar a Europa del este y derrotar decisivamente a las fuerzas alemanas en varias batallas clave, avanzaba desde el este. Berlín, la capital del Tercer Reich, se había convertido en el objetivo final para ambas partes. La importancia de Berlín era tanto simbólica como estratégica. Para Adolf Hitler, la ciudad representaba el último baluarte de nacionalismo y su caída significaría el fin de su régimen. Para los aliados, capturar Berlín significaba poner fin a la guerra en Europa y evitar un posible repliegue y resistencia prolongada por parte de las fuerzas nazis. La batalla de Berlín se libró principalmente entre las fuerzas del Ejército Rojo, comandadas por el mariscal Georgy Zhukov, y las fuerzas alemanas, que incluían a soldados regulares, las SS y Volkssturm, una milicia formada por civiles. Las fuerzas soviéticas contaban con una abrumadora superioridad numérica y material. Se estima que unos 2.5 millones de soldados soviéticos, apoyados por más de 6.000 tanques y 7.500 aviones, participaron en la operación para tomar Berlín. Por otro lado, las fuerzas alemanas, aunque compuestas por aproximadamente 1 millón de soldados, estaban mal equipadas, mal entrenadas y agotadas por años de combates. Además, la moral estaba por los suelos, y muchos soldados eran jóvenes reclutas o ancianos que habían sido forzados a luchar en las etapas finales del conflicto. El plan soviético para la toma de Berlín fue meticulosamente diseñado por Zhukov y el mariscal Iván Konev, quienes dirigían los frentes del primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano, respectivamente. La estrategia soviética consistía en rodear las ciudades del norte y el este y el sur para aislar a las fuerzas alemanas y obligarlas a rendirse. El 16 de abril de 1945, Zhukov lanzó la ofensiva con el objetivo de cruzar el río Oder, la última barrera natural antes de Berlín. La batalla comenzó con un bombardeo masivo de artillería, el más grande de la guerra, que literalmente sacudió el terreno y sembró el caos en las defensas alemanas. Sin embargo, a pesar de la preparación, los soviéticos se encontraron con una feroz resistencia, especialmente en las colinas de Zielou, donde los defensores alemanes, aprovechando las posiciones elevadas y el terreno boscoso, infligieron serias bajas a las fuerzas de Zhukov. Después de varios días de combates brutales, los soviéticos lograron romper las líneas defensivas alemanas en Zielou, lo que les permitió avanzar hacia Berlín. Mientras tanto, Konev, que había cruzado el río Neisse, se dirigía hacia el sur de Berlín, enfrentando una resistencia menor y avanzando rápidamente. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas completaron el cerco de Berlín, cortando todas las rutas de escape para las fuerzas alemanas. La ciudad, ahora completamente rodeada, se convirtió en un campo de batalla urbano donde los combates se desarrollaron calle por calle, edificio por edificio. Este tipo de lucha, conocido como combate cuerpo a cuerpo urbano, es uno de los más difíciles y sangrientos, ya que el terreno favorece a los defensores y limita la movilidad de los atacantes. A pesar de la situación desesperada, las fuerzas alemanas continuaron resistiendo ferozmente. Los defensores, incluidos muchachos jóvenes y ancianos, lucharon con una tenacidad impulsada por la propaganda nazi que hablaba de la defensa de la fortaleza Berlín. Sin embargo, la superioridad numérica y material de los soviéticos hizo que la victoria fuera solo cuestión de tiempo. Uno de los aspectos más complejos del asalto a Berlín
fue la coordinación entre las diferentes unidades soviéticas. La ciudad estaba dividida en sectores y cada sector fue asignado a un cuerpo específico del Ejército Rojo. La comunicación y la logística fueron desafíos importantes, ya que las calles de Berlín estaban llenas de escombros y había una constante amenaza de emboscadas. Además, la presencia de civiles complicaba aún más las operaciones, ya que los soviéticos trataban de minimizar las bajas entre la población, aunque inevitablemente hubo un gran número de víctimas civiles. El símbolo más icónico de la batalla de Berlín fue la toma del Reichstag, el edificio del Parlamento alemán. Aunque había perdido gran parte de su importancia política, el Reichstag seguía siendo un símbolo del poder nazi. Los combates alrededor del edificio fueron algunos de los más intensos de la batalla, con ambos lados luchando con una ferocidad extraordinaria. El 30 de abril de 1945, después de días de duros enfrentamientos, las tropas soviéticas finalmente izaron la bandera roja sobre el Reichstag, marcando el final simbólico del Tercer Reich. Este acto fue inmortalizado en la famosa fotografía de Yevgeny Yaldey, que se convirtió en uno de los íconos más duraderos de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo día, Adolf Hitler, consciente de que la derrota era inevitable, se suicidó en su búnker bajo la Cancillería del Reich. La noticia de la muerte de Hitler fue un duro golpe para los defensores alemanes y muchos comenzaron a rendirse en masa, aunque algunos continuaron resistiendo hasta el final. La rendición incondicional de Berlín se produjo el 2 de mayo de 1945, cuando el general Helmut Weidling, comandante de las defensas de la ciudad, entregó la ciudad a las fuerzas soviéticas. Con la caída de Berlín, el Tercer Reich dejó de existir efectivamente. Aunque algunas unidades alemanas continuaron luchando en otros lugares de Alemania y Austria durante unos días más. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional en Reims, Francia. El 8 de mayo se firmó una segunda capitulación en Berlín, oficialmente marcando el final de la guerra en Europa. Este día se celebra como el Día de la Victoria en Europa, o VE Day, por sus siglas en inglés. Las consecuencias de la batalla de Berlín fueron vastas y profundas. La ciudad quedó prácticamente destruida, con grandes áreas reducidas a escombros por los bombardeos y los combates callejeros. El costo humano fue igualmente terrible. Se estima que unas 100.000 personas murieron en la batalla, incluyendo soldados y civiles. Además, la batalla marcó el inicio de la ocupación soviética de Berlín y del este de Alemania, que eventualmente conduciría a la división de Alemania en la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Esta división se convertiría en un símbolo de la Guerra Fría, con Berlín en el centro de las tensiones entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. La batalla de Berlín no solo fue la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sino también un evento que definió el siglo XX. La brutalidad del combate, la magnitud de la destrucción y las repercusiones políticas y sociales de la victoria aliada tuvieron un impacto duradero que se sintió mucho después que los cañones se silenciaran. La caída de Berlín marcó el fin de un régimen que había llevado a Europa y al mundo a una guerra catastrófica. También sirvió como un recordatorio aleccionador de las horribles consecuencias del totalitarismo y la guerra. La victoria de los aliados en Berlín aseguró no solo el fin del conflicto, sino también la esperanza de un futuro más pacífico, aunque ese futuro estaría marcado por nuevas tensiones y desafíos. La batalla de Berlín sigue siendo estudiada por historiadores y estrategas militares como un ejemplo de la complejidad y el horror de la guerra urbana. Aunque la victoria aliada fue clara, la batalla también subraya el alto costo de la guerra, tanto en términos humanos como materiales. La victoria en Berlín fue un triunfo monumental para los aliados, pero también fue un recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad de trabajar incansablemente para evitar que se repitan los horrores de la guerra. Espero que te haya gustado este video. Para más contenido así, no olvides suscribirte. Te estaremos esperando y hasta la próxima.